Voy a hablaros en el video tutorial de hoy de reposapiés. Vamos a conocer las principales características de cada uno de ellos. Sin duda hay un gran abanico en el mercado de reposapiés cada día más. Todos los fabricantes tienden a utilizar estos reposapiés más anchos con tornillitos para el agarre de la bota, pero vamos a ver cuáles son realmente los más prácticos, los mejores en función del tipo de terreno y en función de el trial que hacemos. Vamos a ir desgranando todos estos detalles poco a poco. Comenzamos con los Hot Rod de S3. Como podéis ver, están construidos con un mecanizado muy bien terminado, con unos tornillos que vienen incluidos, con unas arandelas que luego os explicaré para qué sirven. Tienen los típicos tornillitos que ahora mismo están en la mayoría de los reposapiés. Están construidos en forma de U, como veis, con el objetivo de evitar enganches con las rocas en los extremos de los reposapiés, para así evitar dichos enganches con la moto en esas rocas. Normalmente pues tampoco suelen embarrarse mucho porque tienen una cavidad muy grande para evacuar el barro. Están diseñados con un acabado satinado y tienen 3 posiciones de regulación que luego os explicaré en la moto. Aquí nos indica que son regulables. Vamos a ver a continuación los Hot Rod Curve, que como su propio nombre indica tienen una curva en su diseño. También tienen un amplio agujero para evacuar el barro. Es bastante más amplio que en los Hot Rod que hemos visto anteriormente, como veis en la imagen. Están construidos en aluminio, también forjado, y tienen 10 milímetros al trazados y 8 grados de ángulo positivo, que luego os mostraré en la moto, con lo cual el reposapiés tiende a ir un poquito inclinado y esto nos modifica también la posición del piloto en la motocicleta. También tienen forma de U para evitar los enganches en los exteriores con las piedras. Tienen muchísima adherencia, mucha estabilidad y también tienen 3 posiciones de regulación que luego veremos en la motocicleta. La verdad es que están bastante bien. Lo único que, bueno, pues a mí personalmente no me gustan tanto como los anteriores por la posición que nos transmite este reposapié en la motocicleta en cuanto al grado positivo que os comentaba anteriormente. Comentaros que los Hot Rod Curve traen unos tornillitos, incluso ya con su pegamento incorporado, para cambiarlos cuando lo necesitemos. Es un detalle interesante. Tenemos aquí los reposapiés, las estriberas de Easy, como veis también en aluminio mecanizado. Están acabados muy bien y son muy similares en el diseño a los Hot Rod S3, como veis en la imagen, son muy parecidos. Sí que es cierto que los traen 2 orificios para evacuar el barro y simplemente al cogerlos se notan bastante más pesados que los S3. También traen incorporados los tornillos y muelles como los Hot Rod y los Curve, pero no nos indica aquí que tengan la opción de ser regulables. Pero bueno, la arandela la podemos situar, como veremos en la motocicleta, donde más nos convenga. También traen los tornillitos de recambio para, en el caso de perder o aplastar alguno, tener que cambiarlo, poderlos modificar. Vamos a medir el ancho de cada uno de ellos. Comenzamos por el Hot Rod normal, 58,69. Vamos ahora al Yeezy. Como veis, 59,18, es un poquito más ancho. Y por último el Curve, vamos a medirlo.
58,79. Tanto uno como otro tienen 78 milímetros de longitud. Vamos a pesar en primer lugar los Hot Rod Curve. Tienen un peso de 219 gramos. Vamos ahora a pesar los Yeezy. Tienen un peso de 318 gramos. Se nota bastante el peso, como os comentaba anteriormente. Y vamos ahora por último a pesar los Hot Rod. 256,8 gramos. Voy a comentaros a continuación las tres opciones de regulación de las estriberas Hot Rod de S3. Todos los modelos de S3 e incluso otros modelos tienen estas opciones, pero S3 lo tiene patentado y por eso he cogido este modelo. El Hot Rod es uno de los favoritos míos y por eso lo tengo instalado en la Montesa. Si os fijáis, tengo las dos arandelas puestas en la parte superior. Con esto atrasamos la estribera hacia detrás, con lo cual tenemos más tracción en la motocicleta. Por ejemplo, si vais a montar un día en barro, que un terreno muy resbaladizo o en arena, os aconsejo atrasar un poquito las estriberas para tener más tracción y que la moto arranque más suave y con más agarre. Esta sería una opción en cuanto a poner las estriberas un poquito más atrasadas. Tendríamos una segunda opción, como veis en la imagen, que nos permite pues poner una arandela en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Esta sería una opción neutral, ni muy adelantada ni muy atrasada. Y la tercera opción que nos ofrece es esta, poner las dos arandelas en la parte trasera. Con esto vamos a adelantar las estriberas hacia adelante. He puesto la moto sobre el suelo, está en el plano y vamos a ver sobre el transportador de ángulos que nos marca el teléfono con la aplicación que esta estribera tiene de Hot Rod 8 grados de inclinación. He montado a continuación la curve y si os fijáis el ángulo de inclinación en la misma posición, la motocicleta es de 19 grados, con lo cual está muchísimo más inclinada. Comentaros que con esta estribera de curve, como hemos visto, el grado de inclinación es superior a la Hot Rod. Si os fijáis ya solamente en la imagen, está muy inclinada hacia abajo, con lo cual nos va a perjudicar a la hora de pisar el freno, ya que tendríamos que subir el tobillo hacia arriba, con lo cual el ángulo del tobillo va a verse muy afectado a la hora de montar. Sí, aconsejaría esta estribera si vais a rueda continuamente, ya que la posición del cuerpo es totalmente diferente. Con la estribera Hot Rod tenemos un ángulo de inclinación mucho más suave que con la curve y la frenada se hace muchísimo más cómoda. Como podéis ver, están casi en línea. Por supuesto, la conducción se hace más agradable y a la hora de frenar encontramos mucho mejor el freno. Para montar la estribera, que a veces se hace complicado, y bueno, como he montado muchas, os digo cómo lo hago. Pongo la arandela sujeto con este dedo, luego cojo el tornillo y lo presento para que entre en las arandelas y se quede supuesto ahí. Sujeto con un dedo y con la otra mano cojo la estribera. Presento el muelle en la parte superior. Ahí lo vemos. Ahí tengo ya la arandela dentro del tornillo. A continuación, como veis, el muelle se queda levantado. Cojo un destornillador y por la parte de abajo busco el muelle presionando con el dedo aquí. Ahí lo veis. Y ahí busco que entre el tornillo. Ahí ya ha entrado. Y ahora con la ayuda de un martillito o con el mismo destornillador golpeo aquí. Y ya está dentro. Luego ponemos la tuerca y listo. En relación a los estribos de Yeezy, quiero comentaros que existen en el mercado otras tres marcas
que nos presentan el mismo estribo con su logo, con su marca. Es el caso de Comas, el caso de Apico y el caso de V-Parts. Si os fijáis, el diseño es exactamente el mismo que el de GC. Lógicamente el peso es el mismo, las longitudes son idénticas, es decir, ya solamente pues si os gusta más este logotipo, este o este, pues ya decidís, pero la estribera es la misma. Como veis, seguimos encontrando similitudes, igual que antes, con las diferentes marcas y estribos en motos de trial. Tenemos en la parte central la Scurve de S3, que es el modelo original, está patentado además. A la izquierda tenemos la GC y a la derecha tenemos las Comas. Si nos paramos a buscar diferencias, pues yo realmente, aparte de los logotipos, encuentro muy pocas. Quiero mostraros a continuación uno de los estribos favoritos de la mayoría de los pilotos de trial. Se trata de los estribos Hard Rod Steel. Están construidos en acero templado. ¿Qué diferencia existe con el respecto a los que hemos visto anteriormente de aluminio? Pues que el acero templado tiende a doblarse cuando se golpea, por tanto la durabilidad es inferior. Pero bajo mi punto de vista estos estribos son realmente buenos, evacúan muchísimo barro, son más pequeños, pero sí que es cierto que el agarre también es muy interesante. Cuando va pasando el tiempo, estas puntas que tenemos aquí redondeadas se hacen mucho más redondas y perdemos la adherencia, pero existe una limita para pasarlo y sacar de nuevo un poquito de punta. En la línea de las estriberas de S3 encontramos un modelo también muy interesante. Se trata del que montan las GasGas de serie. Es una estribera también en acero, tiene un peso de la pareja de 427,9 gramos, es un poco más pesada lógicamente porque es de acero y también es bastante resistente. Viene aquí reforzada con un angulito que da mucha resistencia a la misma. Las dimensiones son 76 por 47. Siguiendo con las estriberas de acero, quiero mostraros esta de GC que tiene un precio de 70 euros y que ha salido ahora al mercado. A la hora de comprarla en su página web nos ofrece dos opciones, una con un ángulo de 35 grados que proporciona una posición más neutra y la de 40 grados que es para pilotos un poquito más activos. Tiene también, como veis, dientes, aunque están más pronunciados que en los modelos que hemos visto anteriormente. Y la verdad tienen muy buena pinta. Quiero mostraros a continuación otra serie de estriberas que hay en el mercado y que me parecen también muy interesantes. Algunas se van de precio, ahora os lo comento, pero realmente son piezas artesanales. Por ejemplo, estas azules son de Costa Special Parts y tienen un precio de 115,90 euros en su web oficial. Como veis, son realmente muy bonitas. Estas son un poquito más inferiores, me recuerdan a un modelo que montaba la GasGas Raga de 2009-2010. ¿Os acordáis? Eran realmente unas estriberas que iban bien, pero me acuerdo que se partían a veces con los golpes. Estas son muy parecidas en cuanto a su diseño. El precio ronda los 80 euros. Luego tenemos estriberas más específicas que las marcas están haciendo ahora para sus motos. Por ejemplo, esta estribera muy chula también de TRS, es la que monta la TRS Gold. Esta estribera que también viene con el logotipo de Vértigo, que la montan ahora las Vértigos R2, la de Jaime Busto y ahora la R3. Y luego tenemos aquí dos joyas de estriberas, son de titanio. Esta la fantástica estribera de titanio, la Raptor, que lleva ya tiempo en el mercado y que algunos bueno, supongo que la conocéis. Realmente el tema de la estribera de titanio pues no me gusta mucho, porque al rozar el titanio con la roca tiende a soltar chispas, y las chispas con la gasolina no son muy amigos, aparte del exceso de gasto que supone el comprar esta estribera, que está alrededor de 300 euros. Pero ya si queréis una estribera pues como si fuera una obra de arte, tenéis este es el modelo de Titanium Tech de Costa Special Part. Es la estribera más cara que he visto nunca
y tiene un precio de 719,80 euros en su página oficial. Como veis, hay una gran variedad donde poder elegir. La verdad es que a veces se hace hasta complicado qué estribera elegir para nuestra moto. Pero vamos a ir a lo práctico y a lo que realmente hemos probado y que funciona. Yo desde hace mucho tiempo he estado utilizando la Hard Rod en mis motos y la verdad, en terrenos húmedos, resbaladizos, la bota agarra muchísimo y la sensación de seguridad que me otorga es fantástica. Cuando viene el verano, el buen tiempo, las suelo quitar y pongo las S3, las de acero, que también van fenomenal y que realmente me gustan mucho y protegen un poquito más la suela de la bota, no la deterioran tanto como la de tornillos. Luego está en función de vuestros gustos, vuestras preferencias, el elegir una u otra. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para poder decidiros con vuestras estriberas. Vamos a ir dando gas a tope, nos vemos, un saludo de Arenitas desde Sonseca, Toledo.